3, 2, 1. Vale. Bien, bienvenidos. Nuevamente vamos a continuar con el tema de contraposto. Habíamos explicado la mecánica del contraposto. Ahora vamos a ver la práctica de este contraposto, que es la que ustedes deberán realizar. Y acá vamos a mostrar, por ejemplo, este es el mismo dibujo que habíamos hecho antes, explicando las cargas y la disposición o distribución de cargas. Y acá lo que estamos viendo es, en rojo, siempre, en los tres casos, la estructura equilibrada del contraposto. Caderas y hombros contrapuestos, columna, lumbo dorsal en una curva, siempre. Y después la alternativa de movimiento expresivo por parte de las extremidades que ya están liberadas de la distribución o el soporte de carga. Esto es el pie que ya, o la pierna que ya no soporta carga. Acá, por ejemplo, en celeste esta pierna viene hacia adelante. Acá estamos marcándola con el esquema de líneas. Fíjense, esto está hecho con marcador, así que tranquilamente ustedes pueden dibujar con marcador, con virome. Incluso utilizar marcador o virome es muy bueno porque ya no van a poder borrar y dudar y volver a borrar, sino que van a tener que hacerlo de un solo trazo y bueno, que salga lo que salga. Y me parece que eso es bueno porque este dibujo no tiene que tardar más de 10 segundos, ¿sí? Es decir, esto tiene que ser un dibujo muy expresivo y es muy importante que la velocidad de la ejecución del trazo permita la expresión de la intuición y la expresión de la expresión de trazo que va a expresar, ¿no?, una actitud, un ánima, un movimiento, ¿sí? La expresión del movimiento de lo dibujado y la expresión del movimiento del dibujante, las dos cosas, por eso es una doble expresión y bueno, vale la redundancia. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en esta pose el pie se estira, buscando un punto de apoyo más largo, y en ese caso entonces la pierna mide lo mismo en los dos casos, ¿no? Ahora bien, en este caso, por ejemplo, la pierna es más corta en uno que en otro, y esto es porque flexiona. Entonces acá tenemos relajación. Y esto que estamos haciendo al final va a ser acompañado por un contorno, ¿sí? Es decir, justamente esto va a tener como función acompañar a un contorno. Es decir, bueno, si yo, por ejemplo, coloco este contraposto acá, fíjense este contraposto. Este contraposto tiene el peso o el punto de peso en este lugar. Acá está descargando el peso de la persona, pero el centro de gravedad no coincide exactamente con este punto, como habíamos dicho que debe pasar en estos casos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la figura entonces va a tener una lógica también de movimiento. Esta pierna puede estar flexionada tranquilamente, ¿no?, pero participa ligeramente del peso. Participa. Es decir, soporta levemente este peso. Y así se ve en la posición, ¿sí? Bien.
En este, acá también hay un contraposto. Fíjense que acá tenemos esta línea ahí y esta otra línea acá. Es decir, están contrapuestas claramente, ¿pero ven? Bueno, pero, claramente el punto de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad, cae en este lugar. Entonces la lógica de movimiento es, esta pierna sostiene la mayor parte del peso. Entonces, aquí está. Hago la síntesis, ¿ven? Pero esta otra ahora ya no puede no participar del peso, es decir, no puede no estar apoyada. Fíjense que si nosotros hiciéramos, por ejemplo, algo de este tipo, por ejemplo, o así, quedaría una figura completamente dinámica en donde está en un fotograma, por así decirlo, o en un instante en donde si se quedara quieta caería, claramente caería. Ahora fíjense que de esta manera, dibujándolo así, y colocando el peso, disculpen el movimiento, y colocando también la distribución de peso ahí, entonces entre este y este hay una equidistancia. Equidistancia no, perdón, hay una distancia, ¿sí? Entonces acá los dos participan. Esto no está ni en este lugar ni en este lugar, está en un momento, en un punto, perdón, intermedio. Bien, ahora todo lo demás participa de la acción. Por ejemplo, esta actitud es así, también podría venir más exagerada, ¿no? Por ejemplo, ahí, y venir con el brazo ahí, ¿no? Y hacer una actitud. Bien, una actitud, por ejemplo, exagerada, ¿sí? Pero marca un comportamiento, marca una actuación, ¿sí? Bien, el contorno que estoy haciendo acá es un contorno más bien dinámico que va a acompañar a la verdadera estructura cinética, así le llamo yo en mi libro, la estructura cinética o cinética, que quiere decir aquella estructura que sirve para poder expresar el movimiento y darle animación a lo que estamos dibujando o lo que estamos proyectando, porque esto puede llegar a ser una escultura al final. Bien, el caso del contraposto correcto, es decir, del contraposto un poco más estático, sería este, en donde G sí coincide con el punto en la pierna, fíjense. Y después, bueno, ya tendríamos actitudes más dinámicas. En el próximo video vamos a generar actitudes en donde no vamos a respetar la estructura cinética como distribución de cargas. Es decir, van a estar en plena acción independientemente de la carga. Es interesante que investiguen, que saquen fotos y que investiguen cómo separa las personas, cómo separa la gente y cómo el cuerpo, el resto del cuerpo acompaña la figura. Fíjense en esta figura, por ejemplo, en donde tenemos una distribución de carga que no es simplemente una actitud. Esto, si nosotros lo analizamos, no es solo una actitud. Fíjense, el peso está claramente distribuido en esta pierna. Acá estaría la presión. Entonces esta está suelta
pero sin embargo funciona de sostén de otra, digamos, de otra columna, de otro pilar, que es este, que sirve para soportar el cuerpo que se viene hacia adelante. Como este cuerpo se está viniendo hacia adelante, esto sostiene. Pero claro, si sostiene esto, ahora se convierte como en esta pierna. Un sostén. Y si sostiene esta parte, y esta sostiene esta parte, esta cae para este lado, mientras que esto sube, y esta cae para el otro. ¿Y cómo cae? Y el brazo caería así. Podría ser otra actitud. Podría ser otra actitud. Por ejemplo, podría estar sosteniendo algo acá y estar así. Pero como la actitud que quiero mostrar yo es más de afrenta, ¿sí? Más de rebeldía, esta toma un descanso. ¿En dónde? En una parte de la estructura, que vendría a ser la espalda. Descansa allí. Y entonces esta actitud tiene una lógica física, una lógica de distribución de cargas. ¿Se entiende? Bueno, en el próximo video vamos a generar posiciones dinámicas o quizás nos centraremos un poquito más en cómo dibujar estas líneas sueltas, ¿no? Y en incorporarle a la figura un elemento estructural que va a funcionar de abdomen, tórax, como estamos dibujando el cráneo. Hasta el próximo.